Este reporte se emite 45 días antes de que comience el proceso de elección del fiscal general de la República. Eso no lo tenía mucha gente en la vista, pero faltan más o menos 45 días para que esto comience. Recuérdense que el reglamento interior de la Asamblea establece que se tiene que comenzar el proceso con o sin convocatoria 60 días antes que termine el periodo de los funcionarios que se van a elegir. En este caso el fiscal termina su periodo 5 o 6 de enero, entonces se tiene que convocar el proceso más o menos el 5 de noviembre de este año. Estamos a 45 días de que eso suceda y es algo relevante para el país, la elección del fiscal. Sobre todo en este momento que la Asamblea Legislativa también está realizando otras elecciones indirectas. Está en el proceso de elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral y está también eligiendo magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces esta sería la última elección, la del fiscal, que correspondería a la Asamblea este año. Y eso obviamente nos impulsa a presentar este informe, no con el objetivo de ser críticos o cosas por el estilo de la Fiscalía General de la República, sino que con el objetivo de dar un insumo, obviamente un insumo crítico, para que la Asamblea Legislativa, en primer lugar, pudiera tener elementos para las entrevistas, porque ustedes van a ver en el informe una serie de factores que obviamente debería el legislador tener en mente a la hora de elegir fiscal, es decir, el desempeño que ha tenido una institución, que ha tenido un funcionario al frente de la Fiscalía, debe ser un factor para la elección que debe hacer la Asamblea. Entonces, en esa lógica está el informe, mostrar algunos factores que han incidido en la Fiscalía y que, como decimos, tendrían que ser considerados en las entrevistas. Eso es lo primero que nosotros estamos planteando. Obviamente la elección del fiscal reviste una vital importancia. Recordemos que estamos como país en un proceso todavía de régimen de excepción. Hay más de 80.000 personas que han sido detenidas, hay que procesarlas, hay que darles el debido proceso, y en esa medida la Fiscalía juega un rol importante porque es la que investiga el delito, es la que acusa. Entonces es importante pues que se tenga un fiscal, una fiscalía que investigue el delito respetando los derechos fundamentales. Eso es, digamos, lo importante. También eso es otro de los factores que nos llevan a presentar este reporte de cara a esa importante elección. Y lo último, con lo que, bueno, otro punto, perdón, que quiero mencionar es un grave retroceso también en materia de acceso a la información de parte de la Fiscalía. La Fiscalía se le han hecho requerimientos de varios datos estadísticos, obviamente, sobre la persecución del delito, etcétera, todos esos datos que son datos estadísticos, y esta información no ha sido entregada. Y en algunos casos la Fiscalía dice está en la memoria de labores, pero en la memoria de labores no está un desglose de estos datos. Entonces hay también un aspecto importante de falta de acceso a la información, poca transparencia en la labor de la Fiscalía, y esto obviamente dificulta hacer algún análisis. Y en esta medida el análisis que ustedes van a tener en sus manos en unos momentos y que se les va a compartir con la exposición, se ha realizado obviamente a partir de los pocos datos oficiales que se pudieron obtener de la misma Fiscalía. O sea, no son datos inventados ni nada, sino que son datos de la Fiscalía, pero que son pocos y hace más difícil hacer algún planteamiento sobre la autoridad que es la Fiscalía. Lo último que nos interesa remarcar antes de comenzar a ver los datos es que obviamente de lo que se trata acá es de poder elegir un fiscal general que haga que la Fiscalía sea una institución que le genere confianza a la ciudadanía. Y eso es relevante, eso es importante, que la ciudadanía tenga confianza en la institución, porque si una ciudadanía no tiene confianza en la institución que persigue el delito, pues hay un problema. Cuando la ciudadanía no... hay un problema social,
que la sociedad va a dudar de la labor de la institución, de la legalidad de lo que hace, y sobre todo en un ámbito tan delicado como la persecución del delito. Entonces ahí hay un aspecto relevante y también es parte del objetivo de este informe, que se haga un proceso de elección donde se valoren los méritos, ¿sí? y que sirva de insumo lo que nosotros estamos planteando para tanto las entrevistas como para el futuro fiscal, que pueda mejorar estos aspectos que estamos señalando. Pero como les decía, sobre todo también es necesario una fiscalía que sea eficiente, que cumpla la ley, que cumpla el debido proceso para generar confianza ciudadana, que la ciudadanía sepa que la institución que investiga el delito lo hace apegado a la ley, no lo hace a partir de la voluntad de alguien. Eso es lo que queríamos comentar para comenzar el informe, así que ahora dejo a la licenciada Norma Orellana para que, investigadora del equipo de investigación de este informe, para que nos pueda comentar, digamos, los hallazgos más relevantes. Gracias. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en la presentación del informe, que, como ya mencionaba nuestro director ejecutivo, se presenta en el contexto, ¿verdad?, de cara al próximo inicio del nombramiento del nuevo fiscal que debe asumir en enero del próximo año. En ese sentido, nosotros hemos analizado en este informe 5 factores que no queremos decir que son los únicos, puede que haya más factores que incidieron de una u otra manera en el desempeño de la Fiscalía General de la República, pero estos 5, a partir de la información que la Fiscalía ha hecho pública, son los que, digamos, permiten un mayor análisis con los datos que hemos recopilado, que, como también vamos a mostrar, pues no son muchos, en el sentido que la tendencia de la Fiscalía a partir del año 2021 con el nuevo fiscal, la tendencia ha sido reservar prácticamente toda la información, como ustedes van a ver con los datos que vamos a mostrarles a continuación. Los 5 factores son estos, que es la selección de personal, la capacitación del personal, la modernización y tecnología, infraestructura y la asignación presupuestaria. Debemos aclarar que los 4 primeros factores están relacionados más al quehacer propio de la Fiscalía, que dependen de ella, son factores internos, y la asignación presupuestaria consideramos que es un factor externo, porque la asignación que se le hace a la Fiscalía, como nosotros sabemos, corresponde en la elaboración del presupuesto, pues interviene el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, que es quien finalmente aprueba la ley de presupuesto. En este sentido, es un factor que afecta el desempeño de la Fiscalía, pero que no solo depende de ella, sino también de estas otras instancias, o mejor dicho, de estos 2 órganos del Estado encargados de realizar la asignación presupuestaria. Si analizamos la efectividad de la Fiscalía entre los casos judicializados y las sentencias condenatorias, tenemos que en todo el periodo entre 2012 y 2023, el promedio de efectividad de los casos judicializados y las sentencias condenatorias solo fue el 22%. Es decir, de los casos judicializados, qué tantas sentencias condenatorias obtuvo la Fiscalía, solo fue el 22%. Y al analizar la efectividad entre casos iniciados y las sentencias condenatorias, tenemos que el porcentaje más alto fue el 13%, que fue obtenido entre 2018 y 2019. Y en los últimos años podemos observar que no se ha superado el 10% de efectividad. ¿Qué significa esto? Que al obtener bajos niveles de efectividad entre casos iniciados y sentencias condenatorias, el porcentaje de la impunidad directa pues se ha elevado, y el promedio en todo el periodo fue el 90%. Es decir, son casos que quedaron impunes. Bueno, en primer lugar, con lo que queremos concluir es que, y esto ya lo hemos dicho antes, no es novedad, pero lo queremos remarcar, es que el promedio de impunidad directa que ha tenido el país es del 90%. Eso es lo que hemos tenido. Es decir,
de cada 10 delitos, 9 quedan sin castigo. Uno es el que logra una condena, un castigo para el hechor. Eso quiere decir que tenemos una institución, Fiscalía, que solo tiene un 9% más o menos de efectividad. Si ustedes se preguntarán si en sus trabajos, si ustedes fueran efectivos solo con un 9%, ¿mantendrían o no el trabajo? O una institución que solo tenga el 9% de efectividad. Entonces ese es un punto de partida. ¿Cuán efectiva ha sido la Fiscalía durante este periodo? Que ojo, estamos hablando del periodo, no estamos hablando solo del actual fiscal, estamos hablando desde 2013. O sea, es una situación crónica que no se ha superado. Obviamente con el tema del plan de control territorial, esto no ha venido a contribuir a la efectividad de la Fiscalía, al contrario, le ha cargado a la Fiscalía más trabajo. Ustedes se recuerdan, en el gráfico habían disminuido los casos iniciados, pero se ha dado un repunte 2020-2021 de casos. Entonces esto obviamente ha significado que en primer lugar se tenga un promedio de carga laboral para cada fiscal de 137 casos. Es decir, cada fiscal tendría que presentar ante la justicia un caso cada 3 días, más o menos. Háganse esa idea. Eso es lo que tendría que hacer un fiscal. Eso es humanamente imposible, porque obviamente un fiscal no va a presentar simplemente requerimiento porque se le ocurrió ante un tribunal de justicia. Tiene que ir fundamentada, digamos, el requerimiento, estableciendo la vinculación de la persona que está siendo acusada con el delito. Y eso lleva un trabajo. Entonces, estamos hablando de una institución que tiene una carga laboral alta para el número de personal que labora en ellos. Y aquí tenemos que tendrían que presentar 11 casos por mes. Eso es lo que tendrían que estar presentando. ¿Sí? Entonces, en realidad es complicado para la Fiscalía tener una efectividad mayor que disminuya la impunidad, porque estamos hablando que el 90% de los delitos quedan impunes. El otro tema, ya sobre los factores, es que la Fiscalía, pese a que hizo una contratación anual de 90 personas en promedio, pero esto no se hizo en relación con el número de casos iniciados. Digo, o decimos, si tenemos más casos iniciados, pues tendríamos que hacer un esfuerzo por contratar más personal, más fiscales, para disminuir estos 137 casos que tiene cada fiscal, para bajar esa carga y poder judicializar más casos y disminuir por consecuencia la impunidad. Pero digamos, eso no se ha dado, el tema de contratar, o sea, no está relacionado las contrataciones con los casos iniciados, pese a que hay más presupuesto, que la Fiscalía tiene más presupuesto, pero no se ha hecho, o sea, en los datos no se muestra un esfuerzo sostenido por aumentar la plantilla de personal y, como decimos, bajar la carga laboral. Y eso obviamente también